Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctoras. Buenos días, doctor. Estamos esperando a que se termine de unir su último compañero, que estoy viendo que está entrando. Yo creo que ya estamos todos. Creo que faltan, ¿no? No, 34. Sí. Ok. ¿Cómo están después del susto de los depas? Bien, creo. Bien, creo. Bien, creo. Traumatizados. Traumatizados. ¿A poco estuvieron muy feos? No, no, no. ¿No? ¿Cómo sintieron el de genética? Pesado. Sí, Pesado. pesado. Creo que más que nada el tiempo. Sí, aunque yo he sentido más pesados sus exámenes que el departamental, doctor. Ajá. Sí, el tiempo es muy importante porque todos los exámenes que hagan después van contra tiempo. Entonces, tienen que aprender a contestar bajo presión y con tiempo. Les tenemos una buena y una mala noticia, ¿verdad, Janet? Sí, sí, todo. ¿Cuál quieren escuchar primero? Primero la mala, por favor. Primero la mala. Pues sus calificaciones sí están un poquito bajonas. En promedio para el grupo. Sí, bajonas a 6, 7 en promedio más o menos. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, no sé si es buena. ¿Tú la consideras buena, Janet? La menos mala. Bueno, depende del cristal con que lo miren. Fueron el grupo con el promedio más alto de todos. Bueno, eso ya es algo, ¿no? Es algo, pero la mala es que están muy bajos todavía. Entonces hay que echarle más ganas, chicos. Esta parte, muchos han dicho que es la más difícil porque es la molecular. Entonces ya vamos a entrar a genética clínica y muchos dicen que esta parte se les facilita mucho. Ahora, generalmente salen peor en la primera parte, pero sí ha habido grupos o ha habido a veces semestres donde salen mejor en la primera parte que en la segunda. Entonces, bueno, yo lo que les recomendaría es que estudien mucho porque esta parte es un poquito más difícil desde mi punto de vista, ya es más integrativa y hay muchísima información de las enfermedades, entonces hay que leer muchísimo y acuérdense que esta parte vamos a usar, en esta parte vamos a usar principalmente artículos. Ya no son tanto libros, los libros los pueden usar de base, el de Victoria del Castillo, pero tienen ya que estar leyendo a nivel de artículos. Entonces es un poquito más complicado. No sé si quieres decirles algo, Janet. Bueno, sí, justamente como dijo la doctora, generalmente en este segundo bloque, que ya es genética clínica, para ustedes que son o tienen esta formación clínica, puede ser que se les facilite más. Yo creo que en cualquiera de los dos casos ya se darán cuenta que la biología molecular es importante justo para esta parte, para entender los cambios, las mutaciones, las variantes patogénicas. Y si les quedó claro, la primera parte va a ser muy fácil entenderlo. Entonces, pues nada, continúen estudiando. Ok. Entonces, bueno, hoy vamos a ver a Mendel y quedó pendiente un tema, ¿se acuerdan del bloque pasado que es diagnóstico molecular, PCR, secuenciación Sanger y secuenciación masiva? Ese lo vamos a ver rapidísimo la siguiente clase antes de entrar a autosómicas dominantes porque muchos de los métodos de diagnóstico se basan en eso. Entonces tienen que saberlos. Y entonces vamos a retomar ese tema la siguiente clase y hoy vamos a ver a Mendel. Ujú. Ya saben, si tienen preguntas, por favor háganlas durante la clase. Les pedimos que no se queden con las dudas para ir avanzando. Ok.
Ya ven la pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, esto no lo vamos a ver. Vamos a empezar con algunos conceptos nada más antes para estar claros en el lenguaje que vamos a manejar, chicos. ¿Qué es un gen? Bueno, un gen es una unidad de herencia que ocupa una posición concreta en el genoma. Esa posición recibe un nombre especial en genética que se llama locus. Es como la dirección, ¿no? Si se imaginan que los genes tuvieran una casa, su locus sería su dirección. Y esto es para poderlos localizar dentro del genoma, ¿no? Y esta unidad de herencia está constituida por una secuencia de DNA que codifica un RNA funcional, que puede ser también una proteína o un RNA funcional. Acuérdense que no todos los genes se traducen en realidad. Okay. Alelo. Vamos a hablar de alelo. Alelo simplemente es una de las formas en las que se puede presentar un gen. Entonces acuérdense que heredamos material genético de papá y de mamá. Entonces, por ejemplo, un gen tiene en la mayoría de los casos 2 alelos. Uno heredado de papá y otro heredado de mamá. Genotipo sería el conjunto de alelos de un individuo en uno, varios o todos sus loci. Fenotipo serían las propiedades observables de un organismo, que es el fruto de la interacción entre el genotipo y el ambiente en que se expresa. Vamos a manejar 2 términos, heterocigoto y homocigoto. Heterocigoto es una célula o individuo diploide con alelos diferentes en uno o más de sus loci. Acuérdense, loci es el plural de locus. No se dice locuses, se dice loci. Y son diferentes alelos en uno o más de un loci en cromosomas homólogos. Y al contrario, el homocigoto es una célula o individuo que tiene alelos idénticos en uno o más loci de sus cromosomas homólogos. Esto, ahorita que entremos con Mendel, creo que va a ser más fácil. Y entonces déjenme introducirlos a Gregor Johann Mendel. Muchos de ustedes ya lo conocen, supongo que lo vieron en la prepa, saben muy bien lo que hizo. ¿Quién me dice qué hizo? Adelante, Chantel. Pues es considerado el padre de la genética porque realizó experimentos con chícharos, creo que eran, me parece que 28,000 variedades diferentes, y él hizo sus 3 leyes de Mendel, que la primera era, creo que en la primera generación, si son razas puras, siempre se va a ocultar que sería el gen recesivo. La segunda me parece que era la de segregación y la tercera que era la de caracteres independientes. Ok, muy bien. Exactamente, él es considerado el padre de la genética. En su momento, pues no se le dio importancia a los descubrimientos que hizo. Fue hasta el siglo XX, principios del siglo XX más o menos, que se retomaron estos descubrimientos que había hecho y que había publicado y que dieron lugar, ¿no?, al nacimiento de la genética. Entonces, Gregor Mendel trabajaba, de hecho, con plantas, entre otras cosas, principalmente plantas, los chicharitos o guisantes, y él lo que más o menos en 1865 logró establecer lo que se llaman líneas puras. ¿Qué quiere decir líneas puras? Que eran plantas que cuando las cruzaban entre ellas siempre daban el mismo tipo de descendencia. Entonces las líneas puras estaban basadas en características fenotípicas, que quieren decir características observables, de diferentes partes de la planta. Por ejemplo, la semilla podía ser lisa o podía ser rugosa, podría ser amarilla o podría ser verde, la flor podía ser púrpura o blanca, la forma de la legumbre podía ser lisa o podía ser rugosa, estrangulada, el color podía ser verde o amarilla, la posición de las flores podía ser axial o terminal y la talla de las plantas podían ser normal o enanas. De hecho, el éxito de Mendel se debe a que estableció las líneas puras y empezó a trabajar con ellas. Si no hubiera trabajado con líneas puras, no hubiera podido observar las leyes. Entonces, bueno, aquí tenemos
que cada una de las características pueden ser dominantes o recesivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Las amarillas que son redondas son características dominantes y, por ejemplo, las amarillas que son rugosas son características recesivas. El color amarillo es dominante sobre el verde y etcétera. Hay varias características. Entonces, él lo que hizo fue empezar a cruzar estas líneas puras, estos chicharitos, y observó varias cosas que, como dijo Chantel, llevaron a la postulación de 3 leyes. Las leyes de Mendel, la primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad o ley de la dominancia. ¿Qué quiere decir? Esta ley dicta que al cruzar 2 variedades de especie de una raza pura, muy importante, cada uno de los híbridos de la primera generación tendrá caracteres determinados similares en su fenotipo. Entonces aquí tenemos un guisante amarillo, bueno, y un chicharito verde, y los cruzamos y salen todos los chicharitos amarillos. ¿Por qué? Acuérdense que aquí los alelos que sean dominantes los vamos a poner en mayúscula y los alelos que sean recesivos los ponemos en minúscula. Entonces, pongamos así burdamente, este es un chicharito padre y este es un chicharito madre. Cada uno va a dar la mitad de la información genética, acuérdense, son diploides. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la donación de un alelo dominante, la donación de un alelo recesivo y la descendencia, pues va a tener la mezcla. Entonces, fenotípicamente va a ser igual al padre dominante, pero ya en el genotipo va a ser diferente en este caso, ¿no? Esta es A mayúscula, A minúscula. Entonces, la segunda ley de Mendel es la ley que le llamamos la ley de la segregación. Esta ley dictamina que para que exista reproducción de los individuos de una especie, primero debe existir la separación del alelo de cada uno de los padres para que de esta manera se transfiera la información genética al hijo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 2 chicharitos amarillos que son heterocigotos. Tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo en cada uno de los individuos. Cada uno se va a segregar de forma independiente. Entonces, por ejemplo, este primer chicharito recibió los 2 alelos dominantes, este de papá y este de mamá. Estos 2 chicharitos tienen la combinatoria, son heterocigotos. Y este chicharito recibió los 2 recesivos, que quiere decir ya su fenotipo va a ser verde. Cada alelo se segrega de forma independiente. Esto lo vieron también, bueno, esta es la tabla de Mendel, estas son las cruzas que hizo, por ejemplo. No vamos a ver detalles, pero miren cuántas cruzas hizo, 7,000, 8,000, etcétera, ¿no? Y estuvo midiendo las características. Esto lo vas a saltar ahorita. La tercera ley de Mendel es la ley de la herencia independiente de los caracteres. Esta ley, según Mendel, sabe que hay rasgos heredados que se obtienen de forma independiente sin relación con el fenotipo, lo cual no afecta el patrón de herencia de otros rasgos. En esta ley se cumple que los genes que no están ligados, o sea que están bastante lejos en cromosoma, separados, se segregan de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos ya no solo el color, sino la forma. Esta es lisa y esta es rugosa. Entonces, cada par de alelos va a estar codificando para una característica. Unos serán para el color y otra será para la forma de la semilla. Entonces, los gametos pueden recibir los alelos de forma independiente. Pueden ser, por ejemplo, bueno, en este caso la cruza es de líneas puras. Tenemos dominantes para las 2 características y recesivos para las 2 características. Hay segregación independiente de los alelos y los gametos pueden salir con las diferentes combinatorias para ambas características. Okay. Entonces, en resumen, se puede decir que la primera ley del Mendel nos dice que si se cruzan 2 padres de raza pura con diferentes rasgos, la primera generación tendrá similitudes entre sí y guardará un carácter del padre con el alelo dominante. La segunda ley les dice que los factores genéticos se separan cada uno de cada uno de los padres
en los alelos individuales que se juntarán para procrear la descendencia con las características de la primera generación. Sin embargo, si ustedes hacen una segunda cruza, que sería la segunda generación, se van a manifestar nuevos rasgos genéticos que los que observaron en los padres, pero que pueden estar de manera aleatoria en la descendencia de la primera generación. Y la tercera ley de Mendel nos dice que además existen rasgos generados de forma independiente a través de cromosomas alejados que no intervienen entre sí y al igual que en la segunda ley, esta tercera ley de Mendel se manifiesta con más claridad en la segunda generación de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente es esto. La primera generación siempre va a ser, si es una cruza de raza pura, la primera generación siempre va a ser igual al padre con los alelos dominantes. Sin embargo, cuando empiezan a mezclar la segunda generación, que ya son heterocigotos, aquí empiezan a aparecer los rasgos que estaban como escondidos. Empiezan a ver los recesivos, literal. Entonces, en humanos, aquí tenemos diferentes características que son dominantes o recesivas. Nada más, por ejemplo, pueden ver el vello en el brazo, los hoyuelos, la barba partida, las pecas, el pico de viuda, que es este crecimiento en pico que hay sobre la base del pelo. Por ejemplo, estos son rasgos dominantes y estos son rasgos recesivos. La línea derechita, por ejemplo, del cabello, bueno, entre otros. Entonces hay muchos rasgos dominantes y recesivos y esto va a ser muy importante ahorita que entremos a genética clínica porque hay enfermedades ligadas a alelos dominantes y enfermedades que para manifestarse necesitan estar en alelos recesivos. Aquí vamos a ver otro término que son los cuadros de Punnett. Estos cuadros son especiales y nos permiten ver las cruzas de diferentes caracteres. Entonces, en un cuadro de Punnett, ustedes ponen, por ejemplo, aquí tenemos en la parte de arriba de línea pura, van a poner dividido los alelos del padre en una de las columnas y en las filas los alelos de la madre divididos. Y van a ver todas las posibles combinatorias que hay. Como son dos alelos, por ejemplo, en este caso hay 1, 2, 3, 4 posibles combinatorias. Entonces, su frecuencia siempre van a ser sobre 4, ¿no? En este caso. Aquí ya los tenemos divididos y ven, esto es un espermatozoide. Aquí está la colita y esto es un óvulo. Y tenemos la cruza de heterocigotos. Entonces, aquí tenemos a dos dominantes. Te van a dar los alelos dominantes, aquí tenemos dos heterocigotos y uno que es recesivo. Entonces aquí vamos a calcular con probabilidades cuántos de 4 obtienes. Entonces, por ejemplo, para el caso de los homocigotos dominantes, ¿cuántas posibilidades hay en esta cruza? ¿Un cuarto? Un cuarto. ¿Y esto en porcentaje cuánto es? 25%. 25%, muy bien. Para heterocigotos tenemos 2/4, 50%. 2/4 que si hacen la simplificación de esta fracción, ¿cuánto les da? 1/2. 1/2, exactamente. ¿Qué en porcentaje es? 50%. 50%. Y para homocigoto recesivo, 1/4, 25%. 1/4, 25%. 25%. Muy bien. Entonces es muy fácil realmente hacer estos. Lo pueden manejar con fracciones, con porcentajes, o con part sobre 1, con partes de 1, que sería 0.25, ¿no? Este sería 0.5. Pero bueno, normalmente se manejan porcentajes y se manejan fracciones. Estos cuadros de Punnett van a ser muy importantes porque vamos a hablar de probabilidades más adelante para cada una de las enfermedades. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Okay. Entonces, este cruce que hicimos se llama monohíbrido. Monohíbrido porque es mono 1, híbrido una sola característica. Ajá, entonces aquí vemos la herencia de 2 alelos. Acuérdense, cada una de las características generalmente tiene 2 alelos.
Y en este caso, pues tenemos cobayos y tenemos el color. Por ejemplo, aquí el negro es dominante y aquí el café es recesivo. Entonces aquí tenemos una generación parental que es de línea pura para estas características. Los gametos, pues obviamente, aquí los tenemos divididos, pero sí o sí cruzamos, por ejemplo, que es heterocigoto, ya es la generación 1, la F1, con otro F1. Aquí vemos el alelo dominante y aquí vemos el alelo recesivo. Pues lo que vamos a tener es prácticamente lo que vimos antes, un cuarto de probabilidades de tener homocigoto dominante, luego un cuarto de probabilidades de tener un homocigoto recesivo y un medio, que es un cuarto más un cuarto, que es igual a un medio, de tener heterocigotos. Aquí, aguas, hay un error que cometen muy seguido, que es decir heterocigoto dominante y heterocigoto recesivo. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque ya al decir heterocigoto ya estamos diciendo que tienen los dos diferentes. Los únicos términos que llevan dominante o recesivo son cuando dicen homocigoto. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar este de este. Aquí sí tienen que decir homocigoto dominante u homocigoto recesivo. Entonces, esta era una cruza monohíbrida, pero así podemos empezar a agregar características. Entonces, esta, por ejemplo, ya es una cruza dihíbrida. ¿Qué quiere decir di? Dos características. Entonces, acuérdense que los gametos vienen, por ejemplo, de la meiosis y hay separación, ¿se acuerdan? Crossing over, entrecruzamiento, todo eso, ¿no? Hay segregación independiente de cada uno de los alelos y los gametos te van a dar todas las diferentes combinatorias posibles que haya de estos padres. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos dos características, el color de la vaina y la forma. Pueden ser lisas o pueden ser rugosas. Entonces, la separación de cada uno de los caracteres los tienen que hacer de forma independiente. Aquí tenemos, por ejemplo, R para el color e Y para la forma. Y estos cuadros de Punnett, entonces, se hacen más grandes. ¿Por qué? Porque en cada una de las columnas van a tener que poner todas las posibles combinaciones para las dos características. Y es tanto para el caso de mamá como el caso de papá. Entonces, si tenían en la cruza monohíbrida, ¿se acuerdan? Dos características, 1, 2 contra 1, 2, pues aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 contra 1, 2, 3, 4. 4 por 4. 16. 16, correcto. Entonces, así empiezan a aumentar las cruzas. Entonces, aquí ya pueden ver, por ejemplo, para cada una de las cruzas tendremos diferentes características. Aquí está más fácil de verlo, creo. Tenemos una cruza dihíbrida otra vez. Aquí tenemos este alelo. ¿Qué tipo de alelos son estos? Heterocigotos. Heterocigotos. Correcto, son heterocigotos, son la F1, que viene en este caso de una cruza de líneas puras dihíbridas. Entonces ven aquí, por ejemplo, la característica R, que es para el color, y la característica Y, que es para la forma, que es lisa. Y aquí ven la R minúscula y Y minúscula, que ven que es verde y es rugosa. Entonces, cuando hacen las cruzas, hacen la separación de los alelos. A veces algo que sirve es que ustedes dibujen estos alelos. Así, estos son los espermatozoides. Bueno, estos eran los óvulos, perdón. Y estos eran los espermatozoides, ¿no? Les quito la colita. Y así para que se imaginen la cruza, la posible cruza que hay. Y hagan los cuadritos de Punnett. Entonces, obviamente va a depender cuántas características metan, lo que los cuadros que van a tener. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primer cruza de las características dominantes de los primeros gametos y pues obviamente le sale un homocigoto dominante para las dos características. Al contrario, aquí tenemos, por ejemplo, la cruza de las características recesivas y tienen
aquí el guisante con todos los rasgos recesivos. Para las dos características. Entonces así van haciendo las cruzas y esto les va a dar una frecuencia, tienen que ir contando. Entonces, en términos de genotipo, van a estar viendo, por ejemplo, cómo es el genotipo para las características y las frecuencias que les dan. En este caso, 9 de 16, por ejemplo, van a tener las características dominantes. Aquí, si los cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 de 16 van a tener dominante para el color, por ejemplo, pero para la forma van a ser recesivas y al revés, recesivas para el color y dominantes para la forma y los dos dominantes. Entonces las frecuencias quedan 9 de 16, 3 de 16, 3 de 16 y 1 de 16. Estas frecuencias son las frecuencias genotípicas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo son los alelos. En términos de fenotipos, la frecuencia va a ser diferente. Bueno, en este caso por el tipo de cruzas es muy parecida, pero es una frecuencia diferente por las características que ustedes observan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 9 de 16 amarillas y lisas, 3 de 16 verdes y lisas, 3 de 16 amarillas y rugosas y 1 de 16 verdes y rugosas, que son las dos características recesivas. Entonces, ustedes pueden hacer estas cruzas. Esta es una forma de verlo. Es más fácil de hacer los cuadros de Punnett, pero también pueden hacer las cruzas así, poniendo, por ejemplo, los alelos y viendo cómo se van segregando independientemente. Yo honestamente creo que los cuadros de Punnett son más fáciles de hacer. Entonces, aquí hay la regla de productos, que es otra de las formas que pueden ver. En lugar de estar haciendo todos estos cuadros, pueden hacer multiplicaciones, por ejemplo, de ciertas características. Aquí tenemos también de la F1 heterocigotos, entonces la probabilidad de heredar cada uno de los alelos, en este caso sería 1/4. Lo podemos ver con los cuadros de Punnett simples para la característica R y para la característica Y. Entonces, calculando los de R y luego calculando los de Y, ustedes multiplican esas fracciones. 1/4 por 1/4 les da un 16avo. Entonces, por ejemplo, las probabilidades de obtener aquí recesivo sería un 16avo. Y es más fácil de hacerlo así. Normalmente, esto no lo vamos a ver ahorita, pero por ejemplo pueden ir multiplicando las fracciones de cada uno de sus características. Ahora, algo importante también en este caso son las cruzas de pruebas. En el caso de animalitos o individuos, obviamente esto no se puede hacer con humanos, pero bueno, te puede ayudar a darte una idea del genotipo de los padres cuando lo necesitas saber. Entonces aquí tenemos otra vez el cuadro Punnett y tenemos dos heterocigotos de la F1 que se cruzan, ¿no? Y tenemos aquí lo que ya habíamos visto, tenemos homocigotos dominantes, homocigotos recesivos y los heterocigotos en las frecuencias que ya han mencionado. Entonces, por ejemplo, si ustedes no supieran el genotipo de la F1, en este caso, y quisieran saberlo, pues simplemente las pueden cruzar con algo que conocen ya el genotipo. En este caso, por ejemplo, tenemos un padre que es homocigoto recesivo y tenemos la cruza. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué frecuencias genotípicas ven aquí? En este primer cuadro. 50 homocigotos recesivos y 50% heterocigotos. 50% homocigotos recesivos y 50% heterocigotos, correcto. Ahora, en el siguiente cuadro, ¿qué frecuencias genotípicas ven aquí? El 100% heterocigoto, ¿no? 100% heterocigoto. Entonces, por ejemplo, ven que hay diferencias, ¿no? En las frecuencias obtenidas. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente con estas frecuencias pueden ver el genotipo del papá. Entonces, si ustedes mezclan un heterocigoto, homocigoto dominante,
Pues la única forma de que obtengan 100% de heterocigotos es si el otro papá es un homocigoto dominante que se mezcló con el recesivo, por eso es 100%. Sin embargo, aquí en este caso obtuvieron 50 con 50% para heterocigoto y para homocigoto recesivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estaban mezclando un homocigoto recesivo, la única forma de obtener estas frecuencias es teniendo un heterocigoto. Entonces, estas cruzas de pruebas son como una forma de ver el genotipo del padre cuando es desconocido. Entonces, sin embargo, no siempre se sigue el patrón de herencia de Mendel de genes dominantes contra genes recesivos. No siempre estas reglas aplican y no siempre se cumplen las probabilidades de geno y fenotípicas mendelianas. A veces aparece un fenotipo nuevo o intermedio entre los parentales. ¿Alguien sabe qué tipo de eventos generan esto? Porque no siempre se cumple lo de Mendel. Puede ser la dominancia incompleta. Bueno, yo la había visto como un ejemplo de flores en que una era roja y otra amarilla. Entonces se generaba una que era como rosita, que es como el intermedio entre ambos. Correcto. Esa es una de los eventos que generan eso, la dominancia incompleta, donde se mezclan. Por ejemplo, en el caso de las flores, se mezclan colores. Como dijo, si es una roja y una blanca, pues te sale un fenotipo rosita. Ya no es o rojo o blanco, sino rosita. Codominancia. Codominancia es un evento que ustedes ya vieron en una de sus materias, que es súper común. ¿Se acuerdan cuál es? Tipo de sangre. El tipo de sangre en el sistema ABO, ¿no? Tenemos A, B y O, positivo, ¿no? A y B son alelos codominantes, que quiere decir la gente que tiene esos alelos A y B, su tipo de sangre es AB. Ok, hay otras formas que son alelos múltiples, ya no los vamos a ver, pero bueno, hay muchos alelos que están más de una vez, codifican para características más de una vez. Otro que se llama epistasis y esta epistasis la vamos a mencionar ahorita nada más rapidísimo, pero es simplemente que la expresión de un gen enmascara la expresión de otro gen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en vías metabólicas, pues es muy fácil de verla, porque si ustedes tienen los pasos 1, 2 y 3, por ejemplo, y tienen una modificación en el paso 1, pues ya no importa las modificaciones que tengan a veces en el 2 y el 3. Si ya desde el 1 está afectado, van a ver, por ejemplo, la vía afectada, ¿no? Entonces, así es un enmascaramiento prácticamente de la expresión de otro gen. Y otra cosa que pasa es la herencia ligada a sexo, ¿no? Acuérdense, nosotros tenemos dos sexos, XX y XY, y obviamente estos cromosomas tienen diferentes genes, no son iguales, y entonces hay herencias que sí dependen de estos genes. Lo vamos a ver más adelante. También, entonces, bueno, ya habían hablado de codominancia, el sistema ABO, que nos dan los tipos de sangre, si se acuerdan, tenemos A, B y 0. O, 0O. Esto determina en los eritrocitos qué tipo de moléculas van a tener en la membrana. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene grupo A tiene el antígeno A en la membrana de los eritrocitos, las de B tienen el antígeno B en la membrana. El grupo AB aquí tiene ambos combinados, A y B, y el grupo O pues prácticamente no tiene los antígenos, pues le llaman O0. Y esto lo pueden ver con anticuerpos. Si ustedes ponen un anti-B, por ejemplo, a un eritrocito del grupo A, pues no lo va a reconocer. Tienes que poner un anti-A para reconocerlo y así, ¿no? Entonces con esto hacen los eventos de hemaglutinación y pueden determinar los tipos sanguíneos, por ejemplo, en la sangre, ¿no? Tienen pones la sangre del individuo en presencia de varios de los anticuerpos y ves dónde hay esta aglutinación, porque los anticuerpos están causando, ¿no? Eso. Ok, entonces, los tipos de sangre del sistema ABO, pues depende entonces de los alelos que tenga el individuo.
Por ejemplo, si es un homocigoto, aquí AA, pues el tipo de sangre va a ser A. Si es un heterocigoto, en este caso A con O, pues el fenotipo todavía va a ser A, porque A es dominante. Igual con B, ¿no? BB te da sangre B, B0, BO, te sale sangre B, AB es codominancia y la gente tiene aquí sangre tipo AB y la única forma de tener sangre de tipo O es si tienes los alelos, ¿no? O, en este caso. Esto lo pueden ver también con cuadritos de Punnett, por ejemplo, en este caso, en esta cruza, la frecuencia genotípica es AO 100%, ¿no? En este caso, pues tenemos, por ejemplo, un heterocigoto con un homocigoto y este sería AO 50% y O positivo 50%, ¿no? Y así pueden ver las cruzas con sus cuadros de Punnett. Entonces, estos tipos de cuadros de Punnett los tienen que manejar súper bien. Son fáciles, son nada más 2 alelos, los tienen que manejar en su cabeza. ¿Por qué? Porque cuando veamos genética y las diferentes enfermedades, ustedes tienen que hacer este tipo de cruzas en su cabeza. Entonces, hasta aquí quedó claro, no tienen ninguna duda, ¿no? Ok. Entonces, rapidísimo, en una hojita de su cuaderno vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienen una hojita a la mano? Vayan por ella. Ok. Bueno, entonces, a ver, vamos a tener un caso de disputa parental. Entonces, la señora X es de tipo A, de sangre A. Y su hijo es de tipo O. Hay 2 padres posibles, el señor M, que tiene sangre tipo A, y el señor P, que tiene sangre tipo AB. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es el padre? ¿El señor M o el señor P? Y la segunda es, ¿cuál es el genotipo de la señora X? Aquí, para detectar esto, tienen que hacer sus cruzas respectivas. Entonces, el primero que lo resuelva, si puede levantar la manita, puede decir yo. Chantel, qué rápida. A ver, ¿puedes anotar en la Ay, pantalla? Se creo, supone que sí pueden anotar. creo que sí. Ay, Ok, sí, sí puedo. ok, Chantel. Entonces, si nos puedes poner en la pantalla quién es el padre, ¿de acuerdo? Bueno, según yo, tendría que ser el M, Ok, señor M. Y ok. el fenotipo de la señora tendría que ser AI. Bueno, he visto que así ponen la sangre O con una I. Ajá, le puedes poner I o es que los alelos son I y le pone IA, IB, IO. O le puedes poner A0. Está bien, ahorita por el ejercicio no hay problema. Ok. A ver, déjame pasar. Creo que Luz había levantado la mano. Te vi Sí, bueno, rápido. también digo lo mismo. Sí, Luz, ¿nos puedes ayudar a hacer el primer cuadro de Punnett de ver la cruza M del señor M con la señora X? Sí. Sí. ¿Alguien más, un voluntario que nos quiera hacer la cruza de la señora X con el señor P? ¿Voluntario o voluntario a fuerzas? Ok. Janet, mano santa, escoge una persona. Soto. Soto, por favor, haz las cruzas de la señora X. Ah, no puedes. Ok. Ok, Chaires. Chaires.
¿Les está costando trabajo? Sí, un poco. Un poquito. Ok. Entonces van bien. A ver, entonces la señora X, le voy a poner así, señora X. ¿Qué genotipos puede tener? Si su tipo AA de sangre es A, o AO. A, O y ya, nada más. AA también puede Ah, tener. A, correcto. Y el señor P, a ver, aquí lo voy a poner aquí. ese nada más sabe, ¿no? Ah, no, el señor M primero, que tiene tipo de sangre A, ¿qué genotipo puede tener? Los mismos que la AO, señora X. ajá, los mismos. A0, AA, ¿no? Y el señor P, que tiene tipo de sangre AB, ¿qué genotipos puede tener? Solo AB. Todo, Sí, alguien habló, pero creo que lo escuché muy bajito. Entonces es AB, ¿no? No hay de otra. ¿Por qué? Por la codominancia. No pueden ser ni A0 ni B0. Tiene que ser a fuerzas AB. Ok, entonces las posibles cruzas pues estarían entre estos tipos, ¿no? AB, A0, AA. Entonces, si el hijo es tipo O, ya aquí por descarte, ¿quién puede ser el papá nada más? señor M, ¿no? Señor M. ¿Por qué? Porque es el único que puede heredar el O. Ujú. Porque acuérdense que para ser O tienes que ser O. Entonces, si este es el caso, ¿cuál es el genotipo más probable para la madre? El mismo, ¿no? AO. Exactamente. ¿Qué es lo que hizo aquí Luz? AO contra AO. ¿Por qué? Porque esta es la única cruza, de acuerdo a sus cuadros de Punnett, que te puede dar el recesivo. Ujú. Entonces, a ver aquí, frecuencias genotípicas. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuáles son las frecuencias genotípicas? 50% heterocigoto y 25% homocigoto dominante y 25% homocigoto recesivo, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. ¿Y las frecuencias fenotípicas? ¿Cuáles son las frecuencias fenotípicas? 75% sangre tipo A y 25% sangre tipo O. Ajá. Ok, entonces, muy bien. Aquí ya vieron la diferencia en las frecuencias, ¿no? Aquí sí son muy diferentes. Ok, muy bien. Y entonces, esta es la cruza del señor M, que solamente puede ser AB porque su tipo de sangre es AB. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que las frecuencias pues van a cambiar. Aquí no hay forma de obtener un O, ¿no? Entonces aquí tenemos sangre de tipo A, sangre de tipo AB y sangre de tipo B. Ujú. Entonces, ¿queda esto claro? Sí, de acá. Muy bien. Sí. Está fácil, ¿no? Ok. Ok. Creo que lo tengo que borrar o si no va a estar esto en todas las
Gracias. Perfecto. Bueno, otra de las cosas que vamos a ver entonces es la dominancia incompleta, que precisamente es lo que ustedes decían. Es cuando aparece un fenotipo intermedio. Entonces, esto es muy diferente a la codominancia. La codominancia es que los dos fenotipos están ahí. La dominancia incompleta es un fenotipo intermedio porque los alelos son igualmente dominantes también, pero se mezclan. Ajá. En este caso, lo más fácil de ver es con las flores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una flor más linda, una blanca, y el fenotipo intermedio sería una rosa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las dos flores con sus alelos. Aquí son homocigotos dominantes. Las mezclas serían ambos, pero con este fenotipo rosita. Entonces, en este caso, bueno, por ejemplo, tenemos dos rosas mezcladas, su F1, su F2, que les daría todos los diferentes fenotipos. ¿Por qué? Por la segregación de los gametos, habrá flores que sean completamente rojas, recibieron los dos dominantes de una sola característica. Tenemos los fenotipos rosas, que son los mezcladitos, y el que sería, en realidad no es recesivo, pero bueno, en este caso sería el otro dominante, el del blanco, que funcionaría como un recesivo. Entonces, este es el fenotipo de dominancia incompleta. Y antes de pasar al otro, déjenme enseñarles una cosa más antes de pasar. Ustedes conocen estos cuates, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los de Harry Potter. Los de Harry Potter, exactamente. Entonces vamos a ver ahorita un poquito de fantasía, Harry Potter y la historia del alelo recesivo. Es la que no tiene película todavía, pero debería tener porque es muy fácil aquí explicarme con ellos. Entonces, vamos a empezar aquí. Fenotipo. Características observables. Por ejemplo, conocen a este cuate, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Draco Malfoy. Draco Malfoy. Bueno, en inglés le llaman Draco. Uh-huh. Tiene, por ejemplo, el cabello amarillo. Luego este cuate, ¿quién es? Ron Weasley, ajá, que tiene eran todos pelirrojos, ¿no? Él y sus hermanos eran todos pelirrojos. También son características genéticas y bueno, tenemos aquí, ¿se acuerdan cómo se llama este niño? Dudley. Es Dudley, ajá, que es el primo de Harry, ¿no? Y tiene, por ejemplo, el cabello amarillo. Entonces, todas estas características serían consideradas, por ejemplo, fenotípicas. Entonces, tenemos, en términos de genotipo, a la familia de Draco. Ellos se acuerdan que eran magos de raza pura, ¿no? Que le llamaban de línea pura. Imagínense que esta magia está dada por la recesividad, que quiere decir que los papás de Draco eran homocigotos recesivos. Entonces aquí tenemos Narcisa contra Lucius, ¿no? Y heredaban los dos alelos a Draco y estos alelos hacen que sean magos. Entonces, imagínense, bueno, esto lo vamos a pasar. Los Weasley también eran magos de familia. Entonces, si todos son magos, ¿qué fenotipo deberían tener los papás de Ron? ¿Qué esperarían? Homocigoto recesivo. No. Homocigoto recesivo. Sí, no. Exactamente. Bueno, recuerden que ahorita por fantasía, homocigoto recesivo te hace mago. Uh-huh. Entonces, cuando ustedes tienen el alelo mogul, ¿se acuerdan que los mogul eran los no magos? Y vamos a representarlo en este caso con la M mayúscula y el alelo de mago con la M minúscula, ¿no? Si ustedes son heterocigotos, ustedes serían moguls. Entonces, heterocigotos ya sea dominantes heterocigotos o homocigotos dominantes los hacen unos moguls, no magos, ¿no? Imagínense. Entonces, solo pueden ser magos si son homocigotos recesivos. Okay. Entonces, Hermione, ¿se acuerdan de Hermione? Sus padres eran moguls. ¿Qué genotipos
deben tener los padres de Hermione si ustedes saben que Hermione era maga. ¿Qué fenotipos posibles podrían tener? Deben ser heterocigotos, ¿no? Deben ser heterocigotos. ¿Por qué? Heterocigotos, M Es mayúscula. como M. con lo de la sangre, ¿no? Que tiene que ser MM para que se exprese, entonces tiene que ser M, o sea, cruzarse en algún momento para que salga MM, minúscula. Exactamente. La única forma de que Hermione haya heredado la magia, siendo que sus papás son muggles, es que fueran heterocigotos, porque aquí sale entonces, aquí ya vemos, ¿no? Ay, que es la única combinatoria que te puede dar ese homocigoto recesivo. Ok, muy bien. Entonces, MM. Bien. Entonces, ¿se acuerdan de Tom Ridley? ¿Quién es Tom Ridley? ¿No? Lord Voldemort. Voldemort. Lord Voldemort. Sí, es el mago malo, ¿no? Con el que pelean las 7 películas, los 7 libros. Ok, entonces sabemos de Tom que su mamá era maga, tenía sus poderes mágicos, pero su papá era un mogul. Entonces, ¿qué combinación de alelos te puede o tenía el padre de Tom? Esa es la pregunta. Heterocigoto. Heterocigoto. Heterocigoto, que sería MM, ¿no? Porque si sabemos que la mamá era maga, a fuerza tiene que ser MM, ¿no? El papá, entonces, ay, ok. Perdón, ya lo hice hermafrodita. Sería M, M y otra vez. Entonces, la única forma de que Tom heredara los alelos sería si su papá fuera heterocigoto. Entonces, en este caso, ¿cuál es la, en términos de fenotipo, la frecuencia? 50 heterocigotos recesivo. Ajá. Y 50 heterocigoto. Ok. Entonces, Tom Ridley tenía 50% de probabilidad de ser mago y 50% de probabilidad de ser mogul. ¿Sí? O sea que igual y no hubieran tenido tanto problema los Potters si hubiera sido, fue 50-50 literal con este cuate, ¿no? Entonces, exactamente, el padre, el otro, sí. Ujú. Exactamente, o sea, si fuera así el papá, teóricamente. Sí. No hay forma de heredar el recesivo. Entonces, no, Tom Ridley, si hubiera sido este el caso, pues no hubiera podido ser mago en ningún momento. Ujú. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces, ¿se acuerdan de Lily Potter, no? Ella es la mamá de Harry y ella es su hermana Petunia. ¿Se acuerdan que su hermana era Muggle? Lily es maga y la hermana Petunia es Muggle. Entonces, como Lily es maga, sabemos que su genotipo es MM. Ujú. Y si Petunia es Muggle, ¿cuál sería el fenotipo de los abuelos de Harry? Heterocigoto, ¿no? M mayúscula, M minúscula. En algún momento tendrían que ser heterocigotos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el genotipo de Petunia? Pues puede ser tanto homocigoto dominante como homocigoto, como heterocigoto. Ajá. O sea, ¿qué cruza tendría que hacer? Es de los abuelos. MM contra qué? MM, ¿no? M mayúscula, M minúscula, perdón. Entonces sería, esto te daría homocigoto dominante. ¿Esto qué te daría? También homocigoto, bueno, heterocigoto, pero es dominante. Heterocigoto. No, acuérdense, si hablan de heterocigoto ya no hablamos de dominancia.
Por eso les decía, luego se confunden mucho. Acuérdense, si es heterocigoto, ya no hay dominancia o recesividad. Simplemente es heterocigoto. ¿Ok? Entonces, este también es un heterocigoto y este sería un homocigoto recesivo. Ujú. Entonces, Petunia podría ser de cualquier forma, tanto heterocigoto como homocigoto dominante, ¿no? Entonces, en términos de fenotipo, 75% de probabilidad de ser mogul. Mogul. Ajá. Realmente Lily Potter era como lo más difícil. ¿Por qué? Porque era solamente 25% de probabilidad de ser maga contra 75% de probabilidad de ser mogul. Entonces aquí algo muy importante, acuérdense, cada evento de cuadro de Punnett es un evento, pero por cuando los gametos se juntan, o sea, cuando hay fecundación. ¿Qué quiere decir? Cada hijo va a tener estas posibilidades del cuadro de Punnett, 75% en este caso de ser mogul y 25% de ser mago. No quiere decir que si los papás tienen 4 hijos, va a haber 3 moguls y 1 mago. Las probabilidades son por embarazo, siempre. Y es muy importante también en genética clínica. ¿Ok? Entonces, Petunia, pues como ustedes dijeron, puede ser homocigoto dominante o heterocigoto. Entonces, hay algunos rasgos que son más complejos. Ahorita este de Hagrid no lo vamos a ver, pero por ejemplo, vamos a verlo otra vez con dragones. O sea, imagínense que los dragones también reciben su poder de escupir fuego, ¿no? A través de la genética. Entonces, los alelos F serían un fuego muy fuerte y los alelos N serían que no hay fuego, o sea, no pueden escupir fuego, ¿no? Si hablamos de dominancia incompleta, por ejemplo, tendríamos estas posibles combinaciones de estos caracteres. Ay. Entonces, en este caso, cuando son Fs, ¿qué fenotipo esperarían? Ya no me deja. Aquí, FF. ¿Cómo serían estos dragones? Que escupen fuego. Escupen fuego fuerte, ¿no? Ok. FN. Podría ser que escupen fuego, pero no fuerte. ¿Sí? ¿Y NN? No escupen fuego. No escupen fuego. Correcto. Entonces, estos serían ejemplos de dominancia incompleta, donde hay mezcla de los alelos. Entonces, FF sería un fuego fuerte, FN un fuego moderado y NN sería que no pueden escupir fuego estos dragones, ¿no? Codominancia. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a usar otros otros personajes fantásticos, los Mere People. ¿Alguien sabe qué son los Mere People? En inglés, a las mujeres les llaman mermaids, en español son sirenas, y a los hombres se le llama merman, que son los tritones. Entonces, para referirse a los dos se llama mere people. Entonces serían sirenas y tritones. Entonces, imagínense que sus colas de las sirenas también se deben a la genética. Y pongamos que tienen los alelos B de azul y los alelos G de verde, green and blue, ¿no? Imagínense que hay codominancia. ¿Cuáles serían los posibles genotipos y fenotipos de estas mezclas? Pues aquí, por ejemplo, si tienen los dos alelos en azul, pues las colas serían completamente azules. Si tienen los dos alelos verdes, pues las colas serían verdes. Sin embargo, si ustedes mezclan azul con verde, ustedes tendrían a las sirenas y a los tritones con escamas de color azul y con escamas de color verde. O sea, no se haría una mezcla de verde azulado, por ejemplo, toda la cola, sino que tendrían parches en azul y parches en verde, quizá. Y eso es codominancia, que es parecido a lo que vimos ahorita con el sistema ABO. Entonces, ¿hasta aquí quedó claro esto, chicos?
Yo tengo Está una fácil. pregunta, doctora. Ujú, adelante. En la dominancia incompleta, cuando tenemos uno de cada gen se le llama igual heterocigoto y cuando tenemos los dos, por ejemplo, las dos F sería homocigoto dominante. Son homocigotos, sí, porque los dos son dominantes. Entonces, tendrías que ver para cada característica, pero en caso de tener los dos dominantes, son homocigotos dominantes. Ujú. Solo que hay codominancia. Gracias. Ok. Bueno, entonces, epistasis. Yo creo que esto lo vamos a ver más con humanos. El término de epistasis, por ejemplo, se ve muy claramente en los ojos. Los ojos, el color de los ojos depende de varios genes, es un rasgo complejo. Uno de los que están involucrados se llama OCA2, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen el color, eh, cuando tienen albinismo, se han visto en otros módulos, ¿verdad? Del albinismo, que no producen normalmente estas personas melanina y hay tanto ocular como cutáneo, pero bueno, se debe, por ejemplo, a mutaciones a veces en este tipo de genes, en OCA2. Entonces, supongamos que ustedes tienen un OCA dominante, ustedes van a tener los ojos cafés normalmente. Entonces, ya sea que tengan la combinación de heterocigoto o sean dominantes, pues van a tener siempre los ojos cafés. Para tener los ojos azules hay que ser recesivo para OCA2 y los dos tienen que ser recesivos. Ujú. Entonces, una forma de determinar color en los ojos es con OCA2. Sin embargo, hay otro gen que se llama HERC2. HERC2 es otro gen que está por encima de OCA2. Entonces, si ustedes tienen a HERC2 recesivo, por ejemplo, ya no importa si su OCA es dominante o recesiva, HERC2 lo va a cubrir. Sus ojos siempre van a ser azules. No importa si OCA2 está con forma dominante o con forma recesiva, o incluso si son los dos dominantes. HERC2 cubre ese fenotipo. Este efecto es lo que se llama epistasis. Epi es arriba, stasis ahí se me olvidó, es como forma, ¿no? Entonces está por arriba. La expresión de HERC2 está por arriba de la expresión de OCA2. Entonces, este es un evento de epistasis. Ok. Otros, ¿hasta aquí estamos bien? Sí quedó claro este concepto. Sí. Ok, vale. Otros conceptos que tenemos que entender muy bien, sobre todo para esta parte clínica, es penetrancia y expresividad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra cruza de dos alelos, ¿no? Tenemos un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo, nuestra F1, que nos da un heterocigoto. Y este heterocigoto puede ser de diferentes formas. Puede tener penetrancia variable este alelo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vean, este es morado y de 9 cruzas, 1, 2, 3, 4, 5 son de color morado y 4 son de color blanco. Entonces, aquí si hablamos de penetrancia, hablamos de un efecto de todo o nada. Entonces, y se ve a nivel de una población. Entonces, por ejemplo, aquí 5 de 9 tuvieron el fenotipo. Entonces, ¿de qué porcentaje de penetrancia estamos hablando? ¿55? 55.5. Exactamente. Casi 60%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a dejarlo en 55%. ¿Qué quiere decir? Esta característica morada tiene una penetrancia del 55%.
Ujú. Esto se ve a nivel de población y se ve con una característica. Si la característica se presenta o no. Ahora, al contrario, la expresividad es qué tanto se expresa la característica. Esto sería como el volumen. Por ejemplo, si ustedes hablamos otra vez del color morado, pues aquí hay unos que son más tenues que otros y hay otros intermedios. Esta es la expresividad variable. ¿Sí se entiende la diferencia entre penetrancia y expresividad variable? Son cosas completamente diferentes. Penetrancia es hay o no hay y es en términos de población, en porcentaje. La expresividad variable es qué tanto se expresa, es como el volumen en la música, ¿no? Muy bajito, muy alto. Entonces, aquí viene la primera complicación. Ustedes pueden mezclar estos dos eventos, penetrancia variable y expresividad variable. ¿Y qué es lo que les da esto? Pues les da todo este rango o todo este panel de posibles expresiones. Tenemos, por ejemplo, aquí uno con expresión muy fuerte y expresividad muy fuerte y otros con penetrancia nula y expresividad muy bajita. Entonces, esto lo pueden ver con colores, pero ahora imagínenselo en enfermedades. Es cuando empiezan a haber complicaciones, porque las enfermedades tienen diferentes niveles de penetrancia y tienen diferentes niveles de expresividad. Entonces, acuérdense, es complicado a veces, ¿no? Aunque tengan las personas las mismas mutaciones, no tienen las mismas, los mismos síntomas o los mismos niveles de afectación. Uh-huh. Aquí hay otro término muy importante que tenemos que entender que se llama pleiotropía. Pleiotropía. Ajá, adelante, Luz. Doctora, yo tengo una duda. ¿Podría volver a la anterior? Es que, Sí. bueno, en la primera, Espérame. en lo de penetrancia, Ajá. aparecían, Espérame, ahorita te lo pongo. Dame un segundito. sí. Bueno, es que en penetrancia aparecían 5 de los 9, pero en la expresividad aparecían en diferentes de los puntos que estaban coloreados. Entonces, mi duda era si se referían al mismo, porque para que haya expresividad primero tiene que haber penetrancia, ¿no? Ajá. Ok. Esto es, por ejemplo, penetrancia cuando tú tienes un genotipo, se define qué tan probable es que expreses el fenotipo. Uh-huh. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, la mutación de una enfermedad, pero no presentar la enfermedad. O presentarla con síntomas muy leves. Y en ese caso de presentarse de fondo tiene que haber la penetrancia, ¿no? Pues no, ¿por qué? Porque la penetrancia se define en términos de población. Entonces, por ejemplo, tú tienes aquí, imagínate, el alelo morado, que te da una enfermedad. Entonces, si tú tienes el genotipo, ya la mutación identificada para esa enfermedad, ya la traes. Entonces, nada más la probabilidad de expresarla es sí o no. Ese es el primer punto. Y ahora, si la expresas, ¿qué tanto la estás expresando? O sea, la penetrancia no es que la tenga, sino es la probabilidad en términos de población. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, la neurofibromatosis 1 tiene una penetrancia del 80%. ¿Qué quiere decir? Si tú identificas una de las mutaciones para neurofibromatosis 1, las personas que tienen ese genotipo tienen 80% de probabilidad de expresar la enfermedad. Uh-huh. Pero ya lo tienes, o sea, la penetrancia es del 80%, la penetrancia está ahí. Y la penetrancia se habla para la enfermedad, no para el individuo. ¿Sí se entiende un poquito así como en términos de población? ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, entonces la penetrancia se habla para la población y la expresividad ya para los individuos.
Un poquito así, o sea, la penetrancia tú tienes que manejarlo en términos poblacionales. Y yo te digo, enfermedad X tiene 80% de penetrancia y la enfermedad Y tiene 20% de penetrancia, por ejemplo. Los individuos que tengan ese genotipo, pues tienen diferentes probabilidades de desarrollar la enfermedad, primero. Y segundo, los niveles en la que van a desarrollarse son diferentes entre individuos. Entonces, por ejemplo, puedes tener una familia donde hay muchos muy afectados y unos pocos que nada más tienen síntomas muy leves, que sería la expresividad variable. Pero la penetrancia está ahí, porque la penetrancia se refiere a el genotipo y al fenotipo. O sea, es una relación entre qué tan probable es que presentes el fenotipo teniendo el genotipo. Ya. ¿Ya? Vale. Ok, entonces el otro término que tenemos que ver es pleiotropía. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, con una enfermedad que se llama porfiria variegata, que fue muy famosa porque le dio al rey Jorge III. Entonces, por ejemplo, ellos tienen una enzima que no expresan, es una enfermedad también genética, y se acumula la porfirina. Entonces, esta acumulación te puede empezar a causar problemas en diferentes sistemas. Por ejemplo, en el sistema urinario te hace que la orina sea de un color como rojo muy oscuro. En términos del sistema digestivo, empiezas a tener dolor abdominal, constipación. En los músculos, después el daño empieza a hacer que tengas las extremidades muy débiles y pulsos muy rápidos. Y, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso ya empieza a causar diferentes enfermedades como delirios, convulsiones. Y, de hecho, el rey Jorge III era famoso porque estaba loco, ¿no? Todo el mundo decía que estaba loco. Entonces son diferentes sistemas que están afectados, pero la mutación simplemente es en la misma enzima, solamente que los efectos son en varios de los sistemas. Esto es lo que se llama pleiotropía. Aquí lo podemos ver ya en una tabla. Pleiotropía, el fenotipo incluye muchos síntomas con diferentes en diferentes individuos. Entonces, hay enfermedades que son muy pleiotrópicas, que quiere decir muchos sistemas están afectados, tienen muchos síntomas. Una de ellas, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, es el síndrome de Marfan. Es extremadamente pleiotrópico. Entonces, para hacer una recopilación aquí de lo que vimos, por ejemplo, y ya con ejemplos más aplicados a humanos, tenemos aquí la dominancia incompleta, por ejemplo, cuando un fenotipo heterocigoto aparece y es intermedio entre los dos homocigotos. Entonces, un ejemplo clásico es la hipercolesterolemia familiar. También es una enfermedad que vamos a ver más adelante. La codominancia, un fenotipo de los heterocigotos es diferente, pero no es intermediario entre los dos homocigotos. Entonces, acuérdense que son eventos muy diferentes. Un ejemplo clásico es el sistema ABO. Epistasis es cuando un gen enmascara la expresión de otro y cambia el fenotipo. Aquí, en términos de sangre, también hay un evento de epistasis que nos da el fenotipo Bombay. ¿Esto lo vieron en hemato, de casualidad? ¿Se los mencionaron al menos? El fenotipo Bombay. El tipo de sangre Bombay. Sí, doctora. ¿Qué era Bombay? Creo que es un tipo especial de sangre que solo, o sea, no recuerdo bien las características, pero solo recibe de ese mismo tipo, ¿no? Es un tipo de sangre muy raro. Así contadas son, a lo mucho decenas de personas los tienen en el mundo. Si no mal recuerdo, hace unos años era como 5 o 10 personas en el mundo tienen este fenotipo. Bueno, al menos detectado. ¿Y qué es lo que pasa con fenotipo Bombay? Está afectada una de las proteínas que participa en poner los antígenos en la membrana del eritrocito. Entonces falla ese transporte. ¿Qué significa? No importa si eres A, B,
AB, si no tienes el sistema que pone los antígenos en el eritrocito, tu fenotipo siempre va a ser 0, va a ser de tipo 0. Entonces esto es un evento de epistasis. ¿Por qué? Porque no importa si tienes el alelo IA, IB, IAB, si tú tienes la mutación Bombay, no vas a poder poner esos antígenos. Entonces es un evento de enmascaramiento del tipo sanguíneo y es el fenotipo Bombay. Okay. Entonces, penetrancia, por ejemplo, los individuos con un genotipo que presentan el fenotipo asociado. Un ejemplo clásico es la polidactilia. Polidactilia es cuando tienen muchos dedos, más de 5 dedos, ¿no? La expresividad también. Un genotipo asociado varía de intensidad en el fenotipo. El ejemplo también es la polidactilia. Tiene penetrancia y expresividad variable. Aquí hay otro ejemplo. ¿Se acuerdan de los alelos múltiples, no? Muchas variantes o grados de los fenotipos son posibles también. Un ejemplo es la fibrosis quística, que también es una enfermedad que vamos a ver más adelante. Y hay también alelos que se llaman letales, alelos letales, que es, por ejemplo, cuando esa combinación de alelos hace que no se sobreviva o no se puedan reproducir los individuos. Un ejemplo clásico es la condroplasia, también lo vamos a ver, donde los homocigotos dominantes, aquí me voy a poner como alelo AA, estos son letales. Cuando ustedes tienen homocigotos dominantes, estos alelos tienden a ser letales. Entonces cambian sus cuadros de Punnett, porque en cuanto tienen esta combinación, pues ya el individuo muere, ¿no? Y así hay otras características. Y también tenemos otras características que se las menciono, pero en realidad, bueno, ahorita no son parte del curso. Uno es la fenocopia. Fenocopia es cuando una condición del ambiente causa síntomas como si fuera una enfermedad genética. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, infecciones. Entonces, por eso se llama fenocopia. Feno de fenotipo, de ambiente, y copia. O sea, como si fuera genético, pero en realidad no es genético, es simplemente algo en el ambiente. Por ejemplo, puede ser un mutágeno, un teratógeno, que te está causando esos efectos. Y entonces no hay causa genética realmente. Tienen que buscar en el ambiente. Y hay lo que se llama heterogeneidad genética. Esto lo vamos a ver más a detalle también, pero con otros términos. Es donde genotipos diferentes van a estar asociados a un mismo fenotipo. O sea, mutaciones diferentes te pueden generar el mismo fenotipo. Por eso, por ejemplo, en estos casos es importante hacer los diagnósticos moleculares para determinar exactamente cuál es la mutación. Entonces, esto no lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos a Charles. Y no sé si hasta aquí tengan preguntas. Chicos, ¿no? ¿Todo bien? Yo, doctora, bueno, ¿cree que me podría explicar otra vez lo de la epistasis en los ojos, por favor? Sí. Epistasis, un fenotipo enmascara a otro. Eso es lo que, la expresión de un gen enmascara a otro gen. Entonces aquí tenemos dos genes, OK2 y HERK2, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que tienen los ojos cafés normalmente tienen las versiones dominantes de OK2, ya sea dominante-dominante o dominante recesiva, y esto hace que tengas tus ojitos cafés. Cuando tienes los OK2 en forma recesiva, tienes el fenotipo de ojo azul. Entonces, esto es enmascarado si se expresa otro gen que se llama HERK2. HERK2 en su forma recesiva te va a dar ojos azules. No importa si es OK2 está presente en forma recesiva o está presente en formas dominantes o combinadas. Siempre que tengas HERK2 recesivos, vas a tener los ojos azules, independientemente de qué OK tengas, OK2. Gracias. Sí, más o menos. Entonces, esto también se ve con el plumaje de las palomas. Ay. Por ejemplo, ustedes pueden tener palomas con diferentes coloraciones y patrones. Sin embargo, si ustedes tienen un gen epistático, por ejemplo,
no importa el patrón original que tengan esas palomas, sus genes, siempre van a tener el patrón rojo, por ejemplo, aquí de las palomas. Entonces, aunque si no tuvieran este gen epistático, pues sí verían los patrones y los colores en las palomas. Pero al tenerlo, sus palomas van a ser, por ejemplo, rojas y de todas lisas. Ujú. Independientemente de qué genes tengan ahí. Ajá. Adelante, Miguel Ángel. Disculpe, Doc, una pequeña duda me surgió. Sí. Estos genes que van a dominar a los otros pueden ser, o sea, del lado contrario de la moneda, o sea, puede ser que los dos sean alelos recesivos y que el individuo vaya a tener el alelo recesivo y que se presente un gen que lo enmascare y lo haga un gen dominante. O sea, en vez de ser o familia de ojos azules, se presenta este gen y ¡pum! Niño con ojos cafés. Ok, exactamente. Bueno, en este caso lo puedes ver, por ejemplo, HER2 tiene que ser recesivo para dar los ojos azules y los dos alelos tienen que ser recesivos. Y no importa si el otro gen es dominante recesivo o dominante dominante. Bueno, también podría ser, por ejemplo, recesivo recesivo y recesivo recesivo. No, es que sería un poco raro. Pero sí, no importa. O sea, si está asociado a epistasis, normalmente pues tú ya sabes qué tipo de gen es y qué epistasis te va a dar sobre qué gen, ¿no? La epistasis es sobre algo. Entonces, HER2 tiene epistasis sobre OCA2. Ujú. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las palomas, sería este REC. Tendría epistasis sobre todos los otros genes, spread, pattern y color. Ujú. Entonces, normalmente esto se ve más en rutas metabólicas, porque como las rutas metabólicas van en un orden, pues obviamente si tienes alguna mutación epistática, a ver si lo tengo aquí, por ejemplo, lo de melanina, bueno, esto no es epistasis también. No tengo un ejemplo, pero bueno, en una ruta metabólica, pues obviamente depende de qué gen afecte. Si afectas el primer paso, pues todos los demás van a quedar afectados. Y realmente esto tiende a pasar mucho también en rutas metabólicas. Ok. ¿Tienen más preguntas, chicos? ¿Esto quedó claro? Más o menos. Bueno, entonces aquí que es importante que se aprendan sus cuadros de Punnett y hacerlos, porque para exámenes y para todo lo demás los tienen que tener ya muy claros en sus cabecitas. Ok, y ahorita me voy a tomar unos minutitos. Ah, por cierto, les vamos a dejar una práctica de DNA. Van a tener que hacer extracción de DNA. Sí, cierto, antes de que se me olvide, se los explico. Y va a tener que ser por equipos. Entonces les vamos a dar 3 semanitas para que presenten La práctica es en formato, obviamente, práctica, que quiere decir aquí, se los presento. Nosotros vamos a hacer los equipos en este caso y esto es lo que van a tener que hacer. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Van a extraer DNA con cosas que tienen en su casa, lo que si no pueden conseguir fácilmente. Entonces, van a necesitar su saliva, un caballito o un recipiente donde colectarla. Van a necesitar jabón de trastes, sal de mesa, jugo de piña. Aquí, ojo, mientras más fresco sea su jugo de piña, mejor. Van a necesitar alcohol que esté frío, o sea, lo pueden poner, por ejemplo, en el congelador un ratito. Pueden usar ron, tequila, cosas que estén al 40%, pero les recomiendo que mejor compren un poquito de alcohol de la farmacia, alcohol del 96, y lo pongan a enfriar, porque eso les va a dar un mejor resultado. No se lo van a tomar, acuérdense, esa cosa no se tiene que tomar. Y no gasten tequila, no gasten ron, mejor gasten alcohol del 96 para este experimento. Van a necesitar un popote y unos palillos.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues primero van a colectar en su vasito saliva. Aquí les recomiendo que no se laven los dientes un ratito, o bueno, obviamente comen, se lavan y esperan unas horas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es células epiteliales, ¿no? Que estén células bucales, que vayan en la saliva. Les van a agregar unas gotitas de jabón. Aquí aguas, porque las gotitas del jabón, si le echan mucho, les va a quedar el DNA verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada más unas cuantas gotitas. Le van a echar un poquito de jugo de piña y sal. Lo van a revolver muy bien y luego van a poner el alcohol de forma gradual. Muy importante, con el popote lo dejan escurrir. De forma gradual tiene que ser despacito, despacito. Normalmente hace 2 fases, si lo ponen despacito. Y ya con el palillo ustedes pueden sacar su material genético. Entonces, esta va a ser una práctica, es muy fácil. Como ven, hacerla no les va a tomar mucho tiempo. Creo que lo que les va a tomar más tiempo es hacer el reporte. ¿Cuál es el reporte? Va a ser por equipos. Yo voy a hacer los equipos y estos se los vamos a subir tanto la práctica como los equipos a la plataforma. Entonces, tienen que entregar un reporte. Bueno, los equipos, depende cuántos sean, creo que van a ser 4 o 5 personas más o menos. Y vamos a necesitar una introducción. Esto háganlo en formato paper, van a tener que tener referencias en el texto. Les recomiendo que usen bueno, lo pueden escribir ustedes a mano o pueden usar sistemas como el Mendeley o el Zotero. Si quieres, luego se los pongo también en la plataforma que les permite insertar texto. Van a tener que poner objetivos de la práctica, hipótesis, resultados. En resultados necesitamos fotos del proceso y si esto sí es opcional, si ustedes quieren, selfies de su DNA. Como son equipos, pueden poner a todos los miembros con su selfie o pueden poner una sola. Pero bueno, el proceso tiene que estar documentado. Tienen que poner conclusiones, discusión y bibliografía de esta práctica. Entonces, hacerla va a ser lo más rápido. Lo que les va a tomar más tiempo es hacer el reporte. Entonces, hoy es 27 y se las vamos a dejar para el 18 de octubre. Entonces, tienen 3 semanas. Es en equipo, no se tienen que reunir. O sea, las reuniones tienen que ser virtuales. O sea, no es para que ustedes vayan a una casa y hagan esto. Todo tiene que ser virtual. Ajá. Entonces, ustedes pónganse de acuerdo. Tienen suficiente tiempo para hacerlo. Les digo, esto les va a tomar, yo creo que máximo, así si lo hacen bien y todo, máximo unos 15 minutos. Si tienen que estarlo repitiendo porque no les sale, pues a lo mejor les toma un poquito más de tiempo. Pero bueno, lo que más necesitan más tiempo es para poder escribir la práctica. ¿Ok? Entonces quedó para el 18. ¿Hasta aquí tienen dudas, chicos? No. Ok, bueno. Adelante, Monse. Sí, bueno, la bibliografía va a ser en un formato. No alcancé bien a escuchar eso. No, nada más formato de tipo paper. Que lleva, pueden poner, por ejemplo, la bibliografía con número o pueden ponerla con apellido como año. Como si estuvieran, fulanito dijo esto y entre paréntesis, apellido como año para dar la referencia. O pueden ponerle fulanito dijo esto, 1, como ustedes quieran. Pero es un formato de práctica. Esto ya lo vieron en métodos, ¿no? También por eso no me detuve mucho. Ya les enseñaron cómo hacer prácticas y todo eso. Ok. Vale. Bueno, entonces, híjole, ahorita sí necesito aprovecharme un poquito de su tiempo porque necesitamos ver diagnóstico molecular que quedó pendiente y lo vamos a ver rapidísimo. Y vamos a ver nada más 3 técnicas. ¿Se acuerdan aquí de Watson, Crick, Franklin y Wilkins, ¿no? Que ellos describieron la estructura de doble hélice del DNA. Esta estructura, si se acuerdan, también definieron que la replicación del DNA era semiconservativa. ¿Qué significa semiconservativa? Que las 2 cadenas funcionaban como molde para crear las cadenas nuevas. Entonces, esto fue aprovechado más o menos en los 80s por este científico que
se llama Kary Mullis, murió hace poco, pero es uno de los más grandes. Él inventó esta técnica que se llama PCR, en inglés es Polymerase Chain Reaction o reacción en cadena de la polimerasa. Simplemente, bueno, cuenta la leyenda que un día estaba bien pasado, se fumó un porro de marihuana y empezó a ver las moléculas flotando por todos lados, en especial la polimerasa. Y sabiendo lo que hizo Watson y Crick, como describían, pues se imaginó ahí la molécula y cómo llegaba a la polimerasa y empezaba a polimerizar y dijo, se me ocurrió una forma de hacer esto in vitro. ¿Qué quiere decir? En un tubito. In vitro normalmente es para referirse a un tubito. Entonces desarrolló esta técnica. Ya en estos tiempos pues ya usamos estos aparatos especiales que se llaman termocicladores. Y aquí en unos metemos nuestros tubitos de PCR. En esos tubitos ponemos una muestra de DNA que nos interese, ponemos a la polimerasa, ponemos un buffer, porque obviamente las reacciones químicas normalmente tienen que estar en un pH controlado, con iones controlados, etcétera. Ponemos los nucleótidos, los diferentes nucleótidos, y ponemos primers. Primers que, si se acuerdan de su clase de replicación, donan el extremo OH3' necesario para empezar a polimerizar y además son necesarios para ubicar qué regiones queremos amplificar. Y esto lo metemos en varios ciclos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un DNA de doble cadena que podemos desnaturalizar. Desnaturalizar significa separar las dos cadenas por temperatura. Cuando ustedes hierven DNA a 95 grados, por ejemplo, estas cadenas tienden a separarse. Al separarse, ustedes pueden hacer que sus primers que ustedes diseñaron hibriden en las regiones específicas. ¿Por qué específicas? Porque acuérdense que esto es complementariedad. Entonces, si ustedes quieren diseñar algo, pues diseñan la secuencia complementaria. Por ejemplo, para aquí TCG, TAAT, ustedes tienen la secuencia complementaria AGCATTA. Este primer ustedes lo diseñan y lo pueden producir sintéticamente. O sea, son cosas que ustedes mandan a hacer o, bueno, podrían hacer sintéticamente. Entonces, ustedes diseñan un primer para una de las cadenas y para otra de las cadenas. Entonces, el primer, el primer que diseñan, por ejemplo, para una cadena que va 5', 3', es lo que le llamamos el primer forward, porque se acuerdan que la polimerización es 5', 3'. Quiere decir que la polimerasa se va a agarrar aquí y va a empezar a amplificar. Y en la otra cadena, obviamente, como es la dirección contraria, pueden ver aquí el 3', aquí el 5', este primer se va a llamar reverso. Entonces, estos dos primers, cuando ustedes hacen que la polimerasa empiece a amplificar, van a empezar a generar estas cadenas en la dirección 5', 3'. Aquí va hacia este lado y este primer va hacia el otro lado. Entonces, ustedes hacen esa extensión, prácticamente este paso se llama extensión. Cuando ustedes ponen los primers y los hibridan, se llaman alineación o hibridación de primers. Y el último paso del PCR es la extensión, donde la polimerasa se arranca a extender. En este PCR se hace en ciclos, que quiere decir una vez que acaban los pasos 1, 2 y 3, empiezan otro ciclo. Y empiezan otra vez 1, 2 y 3 y luego otro ciclo y otro ciclo. Por eso se llama reacción en cadena de la polimerasa, porque son ciclos. Si ustedes alcanzan a meter varios ciclos, por ejemplo, en el primero, pues obviamente ustedes tienen las dos copias del DNA. De su templado se abre, se hibridan los primers, se extienden y ya son dos copias. Al siguiente ciclo, estos dos van a volver a pasar, se van a volver a abrir, se alinean los primers y se extienden. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta amplificación va a ser exponencial. No va a ser de 2 más 2 más 2, sino va a ser exponente. Va a ser 2 moléculas se generan 4, de 4 se generan 8 y así. Y si ustedes cuentan el número de ciclos, por ejemplo, nosotros para el PCR damos entre 30 o 40 ciclos. Después de 30 ciclos con esta amplificación exponencial van a tener más de 1 millón de moléculas. De hecho, 1.000 millones de moléculas, por ejemplo. Aquí llegamos en el ciclo 20, estamos llegando casi al millón.
Entonces, esta amplificación exponencial les permite que de una sola molécula pueden tener millones, miles de millones de copias después de varios ciclos. Por eso, por ejemplo, en sus prácticas o en estas programas, ¿no?, de CSI, pueden ver como de una gotita de sangre minúscula pueden llegar a amplificar muchísimas moléculas. Esto lo pueden visualizar en los geles, esto ya lo vimos, ¿se acuerdan de los geles de agarosa que les decía que era como una gelatina? Donde ustedes ponen sus reacciones de PCR. Acuérdense que esto pasa en un tubo. Pasa en un tubo y pasa en un aparato que se llama termociclador. Entonces, estas reacciones de PCR no son visibles en el tubo, tienen que visualizarlas. Una de las formas es con electroforesis. Ustedes ponen estas reacciones de PCR en su gelatina, aplican una carga eléctrica. Si se acuerdan, su DNA tiene carga negativa, va a migrar al polo positivo de acuerdo a su tamaño. Y bueno, ustedes tienen siempre un marcador que saben los tamaños específicos de esas bandas y sus muestras van a mostrar, bueno, van a tener diferentes tamaños. Ustedes pueden ver de su reacción de PCR qué bandas les da. ¿Por qué? Porque acuérdense que los primers se diseñan de acuerdo a la región que se quiera amplificar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes diseñan estos dos primers aquí, la región a amplificar pues va a ser esta. Y ustedes saben muy bien cuántas pares de bases tienen. En este ejemplo burdo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares de bases. Entonces ustedes deberían saber que su fragmento esperado es de 10 nucleótidos, por ejemplo. Acuérdense. Esta es una par de bases. Este es un par de bases. Este es un par de bases, 2 par de bases, 3 par de bases, 4 par de bases, etc. Pero en realidad cada una tiene una base, ¿no? Un par de bases tiene 2. Ok. Vale. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver el marcador, que es un fragmentos de DNA que nosotros sabemos muy bien su tamaño, por eso podemos saber que va de 100 pares de bases a 2000 pares de bases. Por eso ven luego en los papers van a ver mucho esto, BP, que es base pairs en inglés, pares de bases en español. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la muestra 1 es de casi 250 pares de bases, un poquito más chiquita. Esta es más arriba, está más arriba de la de 250 y así vemos diferentes muestras, por ejemplo, diferentes PCR. Esto va a ser muy importante ahorita que veamos enfermedades. Pero bueno, ustedes ya pueden también imaginar la importancia, sobre todo en medicina y ahorita con el COVID, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, se hace diagnóstico tomando muestras, ya sea de nariz o de garganta, y pueden hacer un PCR para detectar el virus. Entonces, esta PCR es un poquito especial porque se llama PCR en tiempo real. Aquí ya no necesitan geles de agarosa para visualizarlos porque ustedes hacen la reacción de PCR en presencia de un material fluorescente que cuando se genera la doble cadena se va a meter ahí. Entonces, cuando se mete ahí se dice que se intercala. Se intercala en el DNA de doble cadena. Entonces, mientras la polimerasa va extendiendo, ese fluoróforo se va intercalando y les va generando señal. Entonces pueden ver aquí cómo la amplificación empieza a subir. Esta es la fase exponencial del PCR, que es cuando se empiezan a generar un montón de moléculas. Y aquí, bueno, ya se agotan los elementos de la reacción. Entonces alcanzamos lo que se llama el plató o la planicie de la curva. Y estos métodos, por eso se llaman tiempo real, porque mientras van amplificando la polimerasa, se va intercalando y lo van viendo en tiempo real. Este PCR de tiempo real es el que de hecho se usa para la detección de COVID. Nada más que el COVID es un virus de genoma que tiene como su genoma RNA. Entonces, antes de hacer la amplificación, tienen que transformar ese RNA mensajero en DNA. Y esa amplificación por transcripción reversa genera el cDNA. Entonces el cDNA es como una copia en DNA del RNA original. Y ese cDNA ya es sobre el que hacen el PCR de tiempo real. Entonces, ustedes, por ejemplo, del virus SARS-CoV-2 tienen diferentes genes y diseñan los primers para, por ejemplo, en este caso, bueno, depende del protocolo que usen. Aquí hay 3
genes de ellos. Entre ellos está la proteína S, que es la spike, que es la que le da el nombre a los coronavirus, porque es la que genera, ¿no?, esta coronita. Y ustedes, por ejemplo, pueden ir monitoreando por tiempo real diferentes genes y la expresión. Aquí está la RNasa dependiente de RNA, aquí está el gen E y aquí está el gen N, ¿no? Pero bueno, pueden poner, por ejemplo, el gen S. Y aquí es como hacen el diagnóstico molecular del COVID. Nada más que es importante, pues, que el virus tiene que estar presente. Entonces, en su curva de infección, pues solo hay ciertas ventanas donde pueden detectar al virus, donde pueden hacer el PCR. Si se salen de esas ventanas, muy probablemente les dé negativo. Y también aquí hay otro problema, que es la sensibilidad. Por ejemplo, si su muestra no está bien tomada o si toman zonas donde no hay virus, pues obviamente no van a detectar nada. Entonces hay que tener cuidado con estos tipos de diagnósticos. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Más o menos. Ok. Entonces vamos a ver nada más rapidísimo la siguiente clase, así en 15 minutos, lo que quedan. Otros tipos de diagnóstico es la secuenciación Sanger, así se llama. Secuenciación Sanger por el científico que la descubrió, que es Frederick Sanger. Y vamos a ver secuenciación masiva en paralelo, pero muy generales. Entonces, en la plataforma tienen material de apoyo, si quieren consultarlo ahí, pero bueno, también pueden ustedes buscar en sus libros, donde quieran. Y después vamos a entrar rapidísimo a lo que es la primera tanda de enfermedades, la herencia autosómica dominante. Vamos a ver también árbol genealógico. Janet les va a explicar las generalidades y la siguiente clase también van a tener una tarea de árbol genealógico. Pero bueno, eso se los dejamos para después. Y empezamos con autosómicas dominantes. Vamos a ver generalidades y 4 enfermedades que son Marfan, acondroplasia, Cromatosis, hipercolesterolemia. Neurofibromatosis tipo 1 nada más. Hay varios tipos, solo la tipo 1. Y hipercolesterolemia familiar. Ok, entonces aquí otra vez no se vayan a atrasar porque estos temas están muy densos. Entonces vayan al día, acuérdense, puede haber exámenes cada clase, exámenes sorpresa que no son sorpresa. Entonces tienen que ir estudiando a la par. Okay. Vale, chicos, si no tienen más dudas ahorita, pues ya son libres. Doctora, no sé si ya dio alguna indicación sobre si nos van a dar la calificación del parcial o del departamental. Si entran a su aula, ya la pueden ver. Está en la parte de genética y desarrollo. A ver. Pero ya están capturadas. Ahí está como primer examen departamental. Genética del crecimiento y desarrollo. Ahí está. De cualquier manera, en su tabla de calificaciones ya aparece. Ok, gracias. De nada. ¿Sí las ven todos? Sí, ya. ¿Pueden entrar? Sí se ve. Ok. ¿Ya vieron las calificaciones? Sí, Doc. Gracias. Ok, entonces lo que les decía, promedio de grupo 6.35. Están bajitos, muy bajitos. Panzaron, literal, como promedio. Pero por eso les digo que son buenas y malas. No sé si es bueno o es malo, porque sí son ustedes fueron el grupo con el promedio más alto. Pero pues está bajito. Bueno. Si ya no tienen más preguntas, entonces ya, nos vemos el viernes. Sí, doctoras, gracias. Gracias, doctora. Tengo una Gracias, duda. doctora. Sí. Alguien dijo, tengo una duda. Es igual, porque ahí me hizo examen oral, pero creo que todavía